Hola a todos, el día de hoy veremos cómo crear una interfaz gráfica con Python para poderse comunicar a un Arduino, en este caso un Arduino Uno, en el que podamos nosotros verificar cuáles son los puertos conectados al PC. En este caso pues no está conectado el Arduino, pero los podemos identificar, botones para conexión y desconexión y una comunicación bidireccional con el Arduino. Para esto nosotros vamos a utilizar un montaje simple en el cual vamos a utilizar un potenciómetro y dos LED que nos van a indicar de manera lumínica cómo nosotros podemos comunicarnos. Este es el esquema que vamos a utilizar. Vamos a utilizar el potenciómetro conectado al pin A0 para tomar la señal. Vamos a utilizar un LED conectado al pin 3 PWM para la potencia y vamos a utilizar un LED al pin 2 para indicar encendido y apagado. Para esto primero debemos nosotros conocer cómo funciona la comunicación serial. En este caso vamos a utilizar el protocolo de RS232 que ya viene con una velocidad establecida y la estrategia va a ser cabecera a datos. ¿Para qué sirve esta estrategia? Cada paquete de datos tiene un inicio y un fin que va a ser transmitido por el mismo cable. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a transmitir muchos datos de manera seguida por nuestro mismo canal, y para que los dispositivos sepan qué dato pertenece a qué información debemos utilizar esta estrategia cabecera a datos. En este caso nosotros vamos a utilizar, por ejemplo, la letra T para hacer referencia al valor del potenciómetro. Vamos a utilizar la letra D para el encendido y apagado del LED cuando sea 0 o 1, y vamos a utilizar la letra S para el slider que envía la potencia del LED. Ahora miremos cómo funciona precisamente este programa. Le damos compilar al programa en Python, nos lanza la interfaz gráfica que vamos a utilizar, nos lista los puertos, en este caso el COM3 que es el que me genera conectado al Arduino, y yo ya puedo encender y apagar el LED asociado precisamente con la estrategia cabecera a dato que envío desde la interfaz gráfica hacia el Arduino. También puedo hacer el envío de los datos del slider, en este caso esos datos van a manejar la potencia del LED de 0 a 100, y también puedo leer los datos del potenciómetro. Si nosotros vemos en la terminal, pues ahí también se está imprimiendo los valores que van llegando precisamente el Arduino con cabecera a dato, y se está graficando a través de ese matplotlib que nos permite generar precisamente esa gráfica en tiempo real. Si ustedes ven el desplazamiento de la gráfica, siempre está en un marco establecido, una ventana establecida que va a generar para unos 100 datos que se están recopilando. Podemos volver a verificar cómo se están activando y apagando los LEDs. Y así es como sería el funcionamiento general de esta interfaz. Es una muy buena base para marcar comunicación bidireccional entre Python por medio de un PC y Arduino para crear interfaces gráficas que nos permitan generar cierto control. Bueno, ahora vamos a verificar cómo es el código de funcionamiento de la parte de Python. Entonces vamos a utilizar la librería tkinter, que es la librería que nos permite crear las interfaces gráficas, también la matplotlib, que es la que nos permite graficar, y vamos a utilizar la librería también de serial para la comunicación con el Arduino. En este caso pues tenemos las variables globales que vamos a utilizar y las funciones que nos sirven para este proceso. En este caso la función del serial port, la función del onSelect que nos permite verificar cuál es el con al que estamos nosotros conectados, la función de conexión que va a verificar si hay puertos o no hay puertos establecidos según lo que nos retorne en este caso Windows, y la función de desconexión que nos permite también cerrar el puerto en caso que lo necesitemos. Existe la función del prendido y apagado del LED, en el cual pues enviamos la estrategia cabecera a datos de 1 de 0 para prender o apagar,
Y también tenemos la función cuando cambie el slider para armar también nuestra cabecera y nuestro dato para el envío hacia el Arduino. También se está imprimiendo en consola para saber qué datos se está enviando, y una función que nos permite actualizar en la parte gráfica también lo que cambia el slider. Luego vienen las funciones de configuración de la gráfica, pues en este caso la parte visual, las líneas blancas, los axis, de qué color nosotros queremos, y luego viene la parte del buffer. Para la parte del buffer nosotros debemos conocer un concepto que se llama FIF, que es la estrategia que se está utilizando para esta gráfica, que es First In, First Out. Esto quiere decir que el primer dato que ingresa al buffer es el primer dato que sale. Para aprender un poco sobre esto, pues debemos explicarlo de manera gráfica. Supongamos que tenemos un buffer de tamaño establecido de 5 para guardar datos. En este momento llega el primer dato de la parte de comunicación y va a guardar en la primera posición del buffer. Luego llega un segundo dato, se genera un desplazamiento luego hacia la derecha y se va guardando también ese segundo dato. Llega el tercer dato, nuevamente se genera un desplazamiento hacia la derecha, sucede lo mismo con un cuarto dato en la misma posición, se genera el desplazamiento hacia la derecha, llega un quinto dato y sucede la misma situación. Pero ¿qué pasa al llegar un sexto dato? Cuando ya se ha completado toda la memoria del buffer. En este caso, el primero que ingresó es el primero que debe salir. El dato número 1 es el que sale del buffer y es descartado. Y llega el nuevo dato. Esa misma estrategia es la que se está utilizando para la gráfica en tiempo real. Lo que permite es que siempre se van a graficar 100 datos de manera constante y se va actualizando según los nuevos datos que van llegando. Al conocer esta estrategia, que es la que utilizamos aquí precisamente en el código, ya nosotros podemos continuar con los otros métodos, que es precisamente el método con que se actualiza el residuo del dato. Es un update que siempre se está generando cada cierto tiempo, en el que lee qué es lo que está en el buffer de ingreso del puerto serial y luego lo grafica en el Matplotlib. Esa gráfica pues también se va generando la salida en el FIFO y se va generando la gráfica de los 100 datos tanto en X como en Y para ver esa gráfica siempre constante en tiempo real. Luego pues ya nosotros podemos iniciar con la parte gráfica, lo que es el TK Inter. Generamos cuál es el tamaño de la ventana, el color de fondo, vamos acomodando tanto los frames, también luego vamos nosotros generando los botones, bueno, también va el canvas, que es donde va Matplotlib. Vamos generando también los botones, los labels, en qué posición nosotros lo queremos. En este caso pues se está utilizando el grid para organizarlo. Y también estamos utilizando un bind de los botones para cuando haya un hover sobre cada botón, pues que cambie el color, y es digamos un detalle gráfico que se le agregó. Luego pues viene un for para reacomodar con un padding cada uno de esos elementos dentro de los frames. Y vuelve y se repite la misma estrategia para acomodar el segundo frame con los otros botones de on-off y el slider. Finalmente pues viene una función que siempre se dispara cada 500 milisegundos y es la que va a leer los datos del buffer del serial y los va a graficar precisamente en el Matplotlib. Ahora, ¿cómo funciona directamente en Arduino? En Arduino, si nosotros lo hacemos con el puerto serial únicamente, sin Python, pues también nosotros podríamos mandar los datos, en donde mando D1 para prender el LED y probar de que sí están llegando los datos, D0 para apagar. Si envío el slider con un valor también lo va a encender. Y si quiero cambiar también la intensidad, lo va a realizar, y constantemente está enviando por el puerto el valor que está leyendo por el potenciómetro. Ahora, pues se utilizan unas variables globales que son las que nos va a servir para los LED, para recibir el dato en serial, y un buffer pues que lo llamamos en string. En este caso hacemos las configuraciones de salida de los LED. Creamos una función que se llama analog data, que se ejecuta cada un segundo, y analog data lo que va a hacer es leer del potenciómetro y enviarlo con cabecera datos. Luego viene la función serial event, que es una función interrupción que se habilita cada vez que llega un dato.
por el puerto serial, en este caso verifica si es de OSS y luego hace la lectura dato a dato de todo el buffer que llegue ahí al puerto serial. Se convierte en entero y de entero pues se envía precisamente al drive del digital para cada LED. En el caso de que sea la S del slider, pues también se lee los datos del slider, se convierte en entero, pero se manda con analog drive para la potencia por el pin PWM.